ejercicios de la clase de hoy de control postural. Para este apartado vamos a necesitar una silla, puede ser de la cocina, y una colchoneta o una alfombra para tumbarnos. La silla yo recomiendo siempre ponerla o contra una pared o contra una mesa para que no se nos escape, ¿vale? Bien, pues vamos a empezar trabajando tumbados, boca arriba, colocando los pies en el asiento de nuestra silla. Bien, vamos a empezar colocando los talones en la silla y desde aquí vamos a colocar nuestras manos detrás de la cabeza. Vamos a ir elevando los codos una vez uno, una vez el otro. Lo vamos a hacer muy suave no hace falta tocar las rodillas, ¿vale? No hace falta torcer la espalda entera. Lo que tengo que hacer es simplemente elevar ese lado, pero el otro, fijaros en este lado, ¿vale? Voy a elevar este lado, el otro se queda en su sitio, ¿vale? Pues vamos para allá. Una vez uno, una vez el otro. Una vez uno, una vez el otro. Una más. Perfecto. Ahora vamos a apoyar bien los pies, los gemelos, en nuestra silla, ¿vale? Y una vez que estamos en esta posición, vamos a colocar los brazos extendidos y desde aquí vamos a elevar nuestra espalda. Lo más importante es que a la hora de elevarme no tengo que elevar la cabeza, no es la cabeza la que tira de mí, sino que es como si alguien me hubiese agarrado del pecho y tirase de mí, ¿vale? Imaginaros una cuerda aquí en medio del pecho que tira de vosotros hacia adelante. Entonces, desde aquí extiendo los brazos y fijaros que mi cabeza va a estar siempre con las orejas a la altura de los brazos. Y yo subo, pero fijaros que mi cabeza sigue estando a la altura de los brazos. No he tirado de la cabeza, tampoco he subido hasta arriba, ¿vale? Simplemente buscamos subir un poco, bajar. Subir un poco, bajar. Un movimiento suave, ¿vale? Aunque notéis que vamos a hacer fuerza con la zona abdominal, sobre todo. Vamos a hacerlo 15 veces. Vamos allá. Una, subo un poco, abajo. 2, abajo. 3, abajo. 4, abajo. 5, abajo. 6, abajo. 7, abajo. 8, abajo. 9, abajo. 10, abajo. 11, abajo. Venga, que no queda nada, ¿eh? 12, abajo. 13, abajo, dos últimas. 14 y 15, abajo. Perfecto, bien. Vamos a trabajar un poquito con la zona de las piernas para descansar toda la zona abdominal. Para ello, lo que vamos a hacer es, sin mover nuestra espalda, vamos a llevar nuestras rodillas hacia nosotros, una, otra. Pero recordad, vuestra espalda no se mueve de la posición en la que está. Vamos para allá. Una, otra. 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 Perfecto. Vamos ahora con las dos
a la vez, fijaros lo que voy a hacer es simplemente subo, vuelvo a apoyar, subo, vuelvo a apoyar. Pues vamos con ese movimiento. Vamos allá. Subo, apoyo, 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 subo, apoyo. Perfecto, apoyamos de nuevo las piernas, vamos a volver a trabajar con nuestro tronco. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a juntarnos un poco más a nuestra silla, ¿vale? Y desde aquí tocamos lateralmente las patas de la silla, intentando que solo se mueva la parte alta de nuestra espalda a la hora de ir a tocar las patas de la silla. Si queremos ponerlo un poco más difícil, nos separamos un poco más, pero lo más importante es nuestra cabeza, ¿vale? Nuestra cabeza que no se levante para aguantaros. La cabeza tiene que estar relajada, ir por el suelo un poquito levantada nada más, pero relajada. Y vamos a ir tocando de un lado y del otro con las manos. Vamos allá. Toco de un lado, toco del otro. Toco de un lado, toco del otro. De uno, de 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 otro. Abajo. Muy bien. Vamos con el siguiente. Desde aquí vamos a tocar la parte alta de nuestras rodillas. Muy despacito, sin ninguna prisa, haciendo un poquito de fuerza en la zona abdominal, que es la que va a trabajar. Y sería simplemente subo a tocar bajo. Fijaros que mi cabeza queda colgando relajada. Subo, bajo. 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 Perfecto. Vamos ahora a sentarnos en nuestra silla. Dejamos a un lado. Ya. Vale, vamos con el siguiente trabajo. La problemática, un problema importante que tenemos ahora es esto, el móvil, ¿vale? Estamos mucho tiempo en casa y estamos mucho tiempo con el móvil. Problema, que estamos torciendo nuestro cuello muchísimo, porque estamos todo el rato así, ¿vale? Me coloco también el pedal para que veamos bien cómo estamos. Estamos así, siempre mirando para abajo, con lo cual sufren nuestras cervicales. Lo fácil, decir que dejemos el móvil y nos olvidemos, pero sabemos que es difícil porque estamos mucho tiempo en casa, hay muchos ratos a lo mejor que no tenemos que hacer, tiramos así un poquito de móvil para distraernos, o también porque es la única forma que tenemos a lo mejor de estar en contacto con la gente, ya sea con el WhatsApp, con videollamadas o lo que sea. Entonces, lo más importante, tendríamos que intentar estar espalda bien estirada y más o menos un leve descenso de unos 15 grados, como mucho, ¿vale?, de nuestra cabeza, estando así escribiendo o así escribiendo, para que no nos sufra mucho las cervicales. Me coloco lateralmente también para que lo veamos e intentar estar así, no así, ¿vale? También hay que intentar no estar mucho tiempo trabajando con el móvil. Pero aún así, hay algunos ejercicios que podemos hacer para fortalecer un poco nuestra zona cervical, ¿vale? Y prepararla pues para lo que es la vida moderna en la que los móviles pues están muy presentes en el día a día y hacen que estemos cogiendo malas posturas. Vamos a hacer unos ejercicios de fuerza cervical.
Lo más importante es a la hora de trabajar la fuerza cervical es la intensidad, ¿vale? Imaginaros que yo puedo hacer una fuerza, vamos a poner del 1 al 10, ¿vale? Imaginaos que yo puedo hacer un 10 de fuerza, es decir, levantar muchos kilos o por el estilo. Pues en el trabajo cervical voy a utilizar las manos para hacer de fuerza, ¿vale? Imaginaos, por ejemplo, que voy a coger la mano aquí y voy a empujarla. Pues la fuerza que va a hacer la mano, del 1 al 10, sería un 1, es decir, lo mínimo, ¿vale? Es un ejercicio muy importante para hacer de forma individual porque nosotros controlaremos nuestra fuerza y es muy importante hacerlo bien para no tener luego dolores. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Vamos a empezar agarrando con nuestra mano izquierda en la mejilla izquierda, ¿vale? Y vamos a empujar con nuestra cabeza hacia la izquierda, así, y lo vamos a hacer 5 veces. Recuerdo, la fuerza que hago con la mano para que no se mueva, para que le cueste a la cabeza moverse, es de 1 a 10, un 1, lo mínimo. Aunque podamos hacerlo, pero más que si metemos mucha fuerza, hoy no nos duele, pero mañana nos moveríamos como un robot porque el cuello lo tendríamos totalmente contracturado. Así que es muy importante este ejercicio, hacerlo bien, con tranquilidad. Colocamos la mano izquierda en la mejilla izquierda y empujamos 5 veces hacia la izquierda con la cabeza, reteniendo un 1 de fuerza con nuestra mano. Vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Ahora vamos con la mano derecha en la mejilla derecha y empujamos 5 veces con la cabeza hacia la derecha. 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Vamos ahora con nuestras manos colocadas de la siguiente forma. Coloco las manos detrás de la cabeza, pero al principio coloco la barbilla en el pecho, ¿vale? Así. Y lo que hago desde aquí es empujar hacia atrás con nuestra cabeza. ¿Recordamos? Fuerza 1 sobre 10. Vamos a hacerlo 5 veces. 1, 2, 3, 4 y 5. Del mismo modo, vamos ahora a agarrar nuestra barbilla, ¿vale? Teniendo la cabeza hacia atrás. Y desde aquí empujaré adelante 5 veces con la barbilla, ¿vale? Vamos allá. 1 y vuelvo. 2, vuelvo. 3, vuelvo. 4, vuelvo. 5, vuelvo. Perfecto. Bien, vamos ahora a hacer unos ejercicios con nuestra espalda estando sentados. ¿Cómo van a ser los ejercicios? De la siguiente forma. Vamos a ir haciendo círculos con nuestro cuerpo, con nuestro tronco estando sentados. ¿Quién marca el dibujo del círculo? Nuestra cabeza. Y vamos a ir círculos bien grandes. 1, 2, 3, 4, 5. Al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Bien. Ahora vamos a ir adelante y atrás. ¿Cómo? Como si fuésemos a tocar la puntera de los pies, ¿vale? Yo toco la puntera, respaldo. Puntera, respaldo. Y vamos a hacerlo 10 veces. Vamos allá. Abajo, 1. Abajo, 2. Abajo, 3. Abajo, 4. Abajo, 5. Abajo, 6. Abajo, 7. Abajo, 8. Abajo, 9. Abajo, 10. Muy bien, son ejercicios muy sencillitos de espalda, pero que nos ayudan a fortalecerla para que esté protegida y para que
tengamos una buena higiene postural. Estando sentados, vamos a ir ahora manteniendo las manos en los muslos, a un lado, al otro. Fijaros en mi cabeza, que mi cabeza no va por delante torciéndose, ¿vale? Mi cabeza se mantiene formando esa T invertida con respecto a los hombros. Y vamos a un lado, al otro. Uno, 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 otro. Muy bien, vamos ahora a estirar. Vamos a hacerlo sentados en la silla. Lo que haremos será, adelantaremos el pie derecho, levantaremos un poquito la puntera dejando el talón apoyado y con las manos vamos a tocar la puntera del pie. Cambiamos, adelantamos pie izquierdo, elevamos la puntera y vamos con las dos manos. Muy bien, una mano en cada pie. Tiráis bien hacia adelante. Perfecto. Agarramos ahora el respaldo de un lado, manteniendo las rodillas en su sitio, ¿vale? Las piernas no las llevéis al lateral. Mantenemos aquí, nos agarramos y giramos todo lo que podamos hacia ese lado. Al otro lado. Perfecto. Mano derecha en posición de pedir. Tiramos de los dedos hacia abajo. La otra mano. Brazo derecho por delante, tiramos del codo. Llevando el brazo hacia la izquierda. Cambiamos, brazo izquierdo por delante, tiramos del codo, llevando el brazo hacia la derecha. Bien, nos agarramos la cabeza, tiramos hacia abajo. Tiramos hacia la derecha. Hacia la izquierda. Atrás. Muy bien, pues entonces, muy buen trabajo. Espero que os haya gustado la clase. Continuamos el próximo día. Hasta luego.